Hola vitamineros, ¿qué tal estáis? Yo aquí con un super crack hoy, a tope de vitaminas WordPress. Tengo conmigo a Luis Méndez. Hola, ¿qué tal, Luis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Iñaki? Bueno, un placer. Gracias por estar aquí. Fijaros, Luis, si no lo conocéis, es técnico de sistemas y un apasionado de la seguridad informática. Se ha especializado en el uso de gestores de contenidos, de CMS. Ha pasado por Joomla, Moodle, PrestaShop y ahora está más centrado en WordPress y es por eso por lo que le hemos traído aquí. Aunque también colabora con un CMS, o yo no sé si sigue colaborando o no, con un CMS que se llama Arasta para e-commerce. Ahora nos lo contará. Actualmente trabaja a tiempo completo en Web Empresa, desarrollando tareas de soporte técnico para clientes y escribiendo en su blog de manera regular. El blog es genumax.org y habla fundamentalmente de seguridad en WordPress, y también tiene un podcast que se llama Seguridad WordPress para principiantes. Os recomiendo que os suscribáis tanto al blog como al podcast porque, bueno, pues toca temas muy interesantes, sobre todo en el área de la seguridad, ¿vale? Y evidentemente esta entrevista pues no podía ser de otra manera. Vamos a centrarla mucho en seguridad WordPress. Sabéis que bueno, hay mucha polémica en cuanto a la seguridad WordPress, si es o no seguro, etcétera, etcétera. Y bueno, pues vamos a aprovechar que tenemos a Luis aquí para preguntarle de todo, ¿no? Para sacarte el máximo jugo. Así que, Luis, buenas, cuéntanos un poco tu background. No sé si he estado acertado en esto, pero cuéntanos cómo llegas hasta WordPress o por qué estás ahora en WordPress y por dónde has pasado, ¿vale? Hola, pues mira, un placer primero que me hayas invitado a tu formato de videoentrevista que ya vengo siguiendo, donde he visto a algunos amigos cercanos ya entrevistados y me ha encantado el formato y por supuesto no podía por menos que aceptar tu ofrecimiento, aunque sé que te ha costado un poco cuadrar el calendario conmigo, Bueno, lo yo te sé. lo agradezco y sé que la gente está. Es muy difícil, hay veces que me pasa a mí, o sea que no te preocupes y lo importante es que estás aquí ahora. Bueno, como tú bien decías, soy técnico en sistemas y durante los últimos 15 años he estado muy centrado en la seguridad, no es algo de ahora, ya en el año 96, 97 empecé a interesarme por el tema de seguridad. En la época en la que se liberó probablemente el primer antivirus Made in Spain, que era Panda, de unos bilbaínos, por aquella época se llamaba Panda Búho, y bueno, a partir de ahí me empecé a interesar por lo que era el malware, qué era eso del malware, qué era eso de infectar equipos, los virus y tal. Y empecé a hacer una primera guía de virus, La Rata se llamaba, en la que, bueno, pues iba colectando información sobre los virus, sobre los hashes que identificaban, por ejemplo, o sea, el DNA de ese virus, qué infectaban y cómo podías un poco pues combatirlos, obviamente debuguearlos en hexadecimal y empezar a buscar un poco cadenas sospechosas y si no, pues intentar decompilarlo, ¿no? Bien. A partir de ahí me centré más en la parte de software libre, he sido un evangelizador de software libre casi desde que toqué la informática y conocí Linux. Y debo de decir que he centrado mucho mi actividad en todo lo que tenga que ver con el open source, con software libre. Y de la mano del software libre, pues he ido conociendo CMS en el año 2005 finales, noviembre o así. Conocí WordPress en su primera fase, cuando lo había cogido Matt Mueller y un colega de él, que no recuerdo ahora mismo el nombre, y habían hecho, no digamos que hicieron un fork, porque no fue exactamente un fork, pero sí cogieron una plataforma que había desarrollado otro programador y bueno, la continuaron y la readaptaron y la liberaron en un formato muy interesante que por aquella época sonaba a libertad, a freedom, ¿no? Open source, con una licencia bastante abierta y me resultó interesante, pero justo en esa época mismo yo utilizaba Mambo, acababa de empezar a usar Mambo hacía muy poquito tiempo y de repente surgió el fork de Mambo que fue Joomla. Y entonces me sedujo un poco más el tema de Joomla, debo decirlo, y me centré muchísimo en la comunidad Joomla. Empecé siendo traductor de las primeras versiones de Joomla, la 1.0, la 1.5. Durante muchos años fui miembro de la comunidad
hispana más grande de Joomla, que la Joomla Spanish, y ahí empecé a un poco ver las carencias que tenía este CMS y volví a WordPress. Fíjate qué curioso, porque nosotros en Iberzal nos pasó un poco lo mismo. Empezamos haciendo prácticamente el 90% de las webs en Joomla y después volvimos a WordPress otra vez. O sea, tenemos pasados similares en ese sentido. Correcto. Vi que había carencias. O sea, Joomla, como otros CMS, tenían potencia, pero les faltaba fondo. Fallaban en cosas muy básicas, ¿no? Que se deberían de dar por sentadas, o por lo menos esa era mi impresión. Obviamente habrá otros usuarios aférrimos de Joomla y otros CMS que pensarán lo contrario, pero el objetivo no es decir quién es mejor y quién es peor, ni quién lo hace de una manera u otra. Total, me centré en WordPress y me centré en WordPress principalmente por la masa crítica. A mí me interesaba centrarme en un gestor de contenidos que llegase a muchos usuarios y WordPress ya tenía una cuota de mercado bastante importante en la época y solo era cuestión de retomar lo que había dejado con WordPress, sumar la experiencia con otros CMS y continuar en esa línea. Y una de las cosas que más me sedujo quizá fue la seguridad en WordPress, que en las versiones en las que yo empecé era bastante más frágil, o sea, había demasiadas vulnerabilidades constantes, el CMS era infectado con relativa facilidad, no en todos los casos y no en todas las instalaciones dependiendo de en qué servidor te alojases. Había mucho usuario que instalaba WordPress en servidores gratuitos y esto, bueno, conllevaba otros riesgos. Y a partir de ahí, quizá en los últimos 4 años, me centré de lleno exclusivamente casi en WordPress. Tuve algún cameo con otros CMS de e-commerce como Arasta, en el que colaboré durante 2 años en la parte de testing y en la parte de traducciones. No me metí en el core, no era lo mío y además lo llevaban 2 turcos y eso me dificultaba mucho a veces el que nos entendiéramos, aunque hablásemos en inglés, el que nos entendiéramos en una cosa tan concreta como es la programación, ¿no? En la parte de traducciones y en la parte de testing y difusión del CMS fue buena, pero bueno, fue una experiencia que yo recomiendo que a cualquier usuario que trabaja con un CMS habitual, en este caso WordPress, que tenga oportunidad de hacer cameos con otros CMS, porque eso le va a ayudar a tener comparativas. Va a ayudarte a entender cómo es la seguridad de uno y la seguridad de otro y va a ayudarte a entender que lo que tienes entre manos, en este caso WordPress, es una plataforma que ha aprendido de sí misma muchísimo y no ha necesitado copiarle nada a nadie. Todo el mundo ha criticado durante años que WordPress solo servía para escribir blogs y ahora, hoy día, WordPress hace de todo. O sea, montas un e-commerce, montas una plataforma de e-learning, montas una plataforma de reservas, montas un bufete de abogados, montas un gimnasio, montas lo que quieras. Hoy en día con WooCommerce, con WordPress montas absolutamente de todo. O sea, tenemos una friolera de plugins para implementar en WordPress brutal en comparación con años atrás. Está claro, WordPress es muy versátil y es lo que tú dices, sirve para casi cualquier cosa que se te ocurra. Bueno, hay excepciones, pero yo creo que WordPress es muy versátil en ese sentido. Y perdona que te corte, pero una vez que te especializas en WordPress, ahora mismo estás trabajando para Web Empresa, ¿cómo acabas ahí? ¿Cómo es todo un poco? ¿Es una línea normal? Es decir, ¿tú te especializas y Web Empresa contacta contigo? ¿O cómo acabas en Web Empresa realmente? Bueno, lo curioso es que Web Empresa realmente me captó, por decirlo de una manera, por Joomla, porque los orígenes de Web Empresa, y nunca hay que olvidar de los orígenes, son los que nos han traído hasta aquí, ¿no? Pues estaba especializada en Joomla y apostó mucho por Joomla. Luego, no hay más que seguir lo que dice Google Trends y la realidad para darse cuenta que hay que abrirse a otros CMS. La empresa ahí lo hizo con mucha habilidad y debo decir que a mí me dio la oportunidad de entrar y trabajar en el soporte. Pues esto fue en el año 2009, que fue cuando empezó muy buena empresa.
Y desde entonces me centré mucho en el soporte técnico y en el blog. Yo escribir es una de mis pasiones y sobre todo escribir de cosas técnicas, ¿no? Vengo de haber escrito durante varios años en revistas de informática como Linux Plus o Linux Magazine, que era una revista que se publicaba también en español, y el nivel de artículos de este tipo de revistas era bastante técnico. Entonces yo creo que me captaron un poquito también por la posibilidad además de poder atender la parte de soporte técnico, pues poder atender el blog. Bueno, el blog de Web Empresa ha cogido bastante fuerza de los últimos 6-7 años, ha llevado información a muchos usuarios. Yo estoy muy feliz de haber contribuido a eso porque sé que muchos usuarios que hoy día todavía me mandan un correo o un chat o lo que sea para dar las gracias por aquel artículo que han leído que les ha ayudado a resolver cualquier situación cotidiana con su CMS, en este caso en los últimos años con WordPress. Y luego en los últimos años me he centrado muchísimo en Web Empresa en la parte de blog, centrados casi al 100% en WordPress. O sea, escribo alguna cosa puntual de PrestaShop y de Moodle, pero básicamente me centro en WordPress, que es de lo que mejor se me da escribir, de lo que tengo mucho material para contar, porque todos los días estoy probando, experimentando. Probablemente al mes te puedo decir que puedo llegar a hacer tranquilamente, solamente para experimentación y testing, no hablo de instalaciones formales, puedo hacer más de 200 instalaciones. Y estas son instalaciones de instalar, probar, someter a estrés la instalación, someter a estrés la base de datos para chequear qué plugins son los que están consumiendo recursos en el servidor, etcétera, etcétera. Entonces, esto me permite estar todo el día en el filo del problema y ayudar a terceros, porque al final el objetivo es ayudar a terceros a resolver. Cuéntanos tú un poco tu día a día, o sea, desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿cuáles son las tareas que haces realmente? Bueno, básicamente debo decir que una parte, obviamente, como muchos supongo, se lo lleva la vida doméstica, es así. A mí me gusta mucho participar en casa en las cosas, entonces levantarse, estar con mi hija, prepararla, llevarla al cole, las cosas de los papis, ¿no? Sí, y luego te entiendo. Peludos que también están ahí fuera y hay que cuidarlos, darles de comer, estar con ellos y tal, que también tienen su momento y lo necesitan. Y luego, bueno, lo primero que hago, sobre todo me gusta mucho a primera hora, una vez que termino mis tareas, es ver de qué voy a hablar los próximos días, porque yo tengo una agenda siempre bastante adelantada, entonces suelo tener bastante material en batería preparado para escribir, para publicar, ya sea en mi blog de Genomas.org o en el blog de Web Empresa, o alguna participación de web posting que me piden pues algún compañero pues como Víctor Campuzano y José Machín y otros que me han ido pidiendo y bueno, se ha ido publicando y ahí está, ¿no? Víctor fue el que, sabes que nosotros cuando hacemos entrevistas hacemos una especie de cadena que preguntamos al entrevistado quién debe ser el siguiente y fue Víctor el que te recomendó a ti, o sea que sí que veo que tenéis buena relación, ¿no? Sí, bueno, yo de Víctor, sabes, una de las cosas que más aprecio es su cercanía, la cercanía con las personas. Entonces yo creo que eso ha hecho que yo sea muy participativo con él, porque él te atrapa, ¿no? Con su forma de ser, su forma de presentarte las cosas y de invitarte un poco a hacer las cosas. Y luego la forma que tiene de escribir, para mí es un gran copywriter, o sea, tiene una facilidad de palabra y de expresarla como buen sureño, murciano, bueno, pues lo lleva en la sangre y ahora nunca mejor dicho que está liado con un proyecto de la sangre y ha tenido bastante. Víctor es un crack, un saludo desde aquí también. Víctor es un crack, digo, y que es verdad todo lo que dices. Y la cercanía es increíble porque hablas con él. Yo no lo conocía hasta que le hice la entrevista y hablé con él, pues eso, 1 hora y es que parecía como un colega de toda la vida. Entonces, bueno, pues un saludo desde aquí, Víctor, si nos estás viendo. Sí. Bueno, pues básicamente eso. Entonces luego ya empieza mi jornada en Web Empresa después de comer, va un poco después, porque me gusta más trabajar. Yo creo que la franja, mis biorritmos hacen que funcione mejor en plan operativo a partir de por la tarde hasta la noche.
Es una forma que a mí me gusta bastante. La ventaja de trabajar en web empresa es que hay una flexibilidad bastante importante, trabajas en casa, es todo teletrabajo, como le dicen algunos. Yo me considero un nómada de esto, en ese sentido. Me gusta, me permite movilidad, hoy estás aquí, mañana estás en otro sitio, entonces, bueno, estás sujeto a una oficina y eso hace que te sientes, y cuando te sientas aquí a trabajar, a atender problemas de clientes, a buscar resolver problemas de una vez, no alargarlos, sino resolverlos, pues bueno, son 8 o 9 horas aquí sentadito, centrado con los clientes de web empresa y feliz de hacerlo porque o sea, como tenemos un nivel de valoraciones por parte, o sea, un formato de valoraciones de los clientes, lo ves todos los días, lo ves casi al instante, entonces eso te motiva mucho, ves que estás resolviendo cada día algo a alguien. Y yo creo que al final eso es lo que te mantiene aquí, ¿no? Un poco adicto a este tipo de trabajo. Sí. Y luego, a última hora de la noche, pues la dedico mucho al tema de vídeos y podcasting, que pues intento ahora recuperar el tiempo perdido, no perdido, sino ocupado en otras cosas más importantes en ese momento. Como era la cirugía de mi hija, entonces, bueno, pues ahora las noches, última hora, los podcasting, momento silencio, no hay ruido, se graba mejor y bueno, espero ir ahora ofreciéndolo. Básicamente es eso. Veo que, bueno, que estás bastante liado durante todo el día, pero ¿por qué ese podcast de seguridad WordPress? Porque me he dado cuenta de hace mucho tiempo, fíjate, yo soy un fan desde el año 2007, creo, 2006-2007, de Chema Alonso, por ejemplo, lo sigo, he tenido mucho seguimiento constante de él, he visto mucha participación de él en eventos internacionales y tal, y entonces una de las cosas que veía es que tanto él como todos a los que yo sigo que se dedican a la seguridad informática a un nivel ya supra, por decirlo de una manera, hablan para un público muy específico y muy especializado. Pero luego muy poquita gente habla para la gente no especializada, no técnica. Entonces, otra de las cosas que me ha llevado a esos podcasts son, por ejemplo, el día a día, el trato con clientes no técnicos. Hace que te plantees cómo dar soporte a personas que no saben determinados temas, que son abogados o que son carpinteros o que son albañiles o que son amas de casa y se están montando un negocio de venta de ropa de bebés con WooCommerce o lo que sea. Cómo hablarles en un lenguaje asequible, pero que entiendan que les estás hablando de cuestiones relacionadas, pues en este caso a lo mejor con seguridad en WordPress. Solo lo puedes hacer bajando tu nivel de endiosamiento al nivel terrenal, hablando con la gente de tú a tú normal y consiguiendo, o sea, y buscar conseguir que las palabras técnicas se conviertan en palabras cotidianas, disolver la parte técnica, hacerla más tipo puré, e intentar eso soltarlo en píldoras asequibles. Tiene todo el sentido y nosotros aquí en Vitaminas WordPress es un poco la misma tendencia que queremos, es decir, no queremos hablarle a gente que es muy técnica o está desarrollando en WordPress y demás. De hecho, es una de las críticas que recibimos muchas veces es esa, ¿no? Que a lo mejor hacemos vídeos demasiado sencillos o es eso, cómo cambiarle, hace poco publicamos una de cómo cambiarle la fecha de publicación a un post. Es súper sencillo, es básico, pero a lo mejor hay alguien que lo necesita porque no lo sabe hacer. Entonces, bueno, intentamos dar un poco nivel muy bajo y nivel medio, nunca nivel alto, por eso mismo, por lo que tú estás explicando, porque al final parece que si das un nivel alto sabes más. No, para mí justo es lo contrario. Si de este nivel alto que tú tienes, porque te dedicas a ello, bajas aquí, eso es lo difícil para mí. Explicárselo a alguien que no sabe lo que tú sabes. Entonces, el podcast es acertado en ese sentido. Te doy una cifra. El 28,2% de cuota de usuarios de CMS en Internet es de WordPress. Estamos hablando del 28,2% ahora mismo a fecha de ayer. Es un nivel muy importante. Ese 28,2% de implementación de WordPress a nivel mundial, ponle que un 4, un 5% es de usuarios
técnicos avanzados. El resto básicamente es masa crítica, es usuario normal, usuario, como digo yo, de andar por casa. ¿Para qué complicar la ecuación? Vamos a ofrecerle a ese usuario normal contenidos adecuados que pueda consumir y que le ayuden a crecer. O sea, eso que tú me has comentado de cómo cambiar la fecha de WordPress es una pregunta cotidiana que yo puedo tener básicamente casi todos los días. Claro. Y hay que bajar de las alturas, hay que bajar del Everest de cada uno y bajar a la tierra, a los valles y relacionarte con ese usuario que quiere saber cómo cambiar la fecha de WordPress, que quiere saber si ese plugin que ha puesto le va a generar conflictos con su constructor o builder o le va a generar conflictos con un plugin de seguridad como WordFence o lo que sea. Eso es lo que quiere saber. O que no es capaz de conseguir cambiar la metadescripción de su sitio web y Google le está diciendo que no tienes metadescripción o que tu metadescripción está por defecto y es muy corta. Esas cosas, ¿quién se las va a explicar? ¿Un gurú? No, porque el gurú o la persona especializada está centrada en llegar a un objetivo, a un público, muy concreto y muy específico. Entonces no está en sus tiempos ni en sus pensamientos el bajarse a los valles y decir, perdona, sí, ahora tengo 2 minutos para ti, te digo, mira, la fecha se cambia así. No, eso es muy raro, es una rareza. No tienes más que entrar en los canales especializados de WordPress, en los chats, en Slack y demás, y te darás cuenta de que no se habla para los de poco conocimiento. Parece que tienes que entrar ya sabiendo de mitad para arriba si quieres encajar en ese mundo. Entonces, claro, pero al final es un contrasentido, es decir, WordPress se supone que la grandeza, o para mí una de las mayores virtudes de WordPress es que la puede utilizar una persona que no es demasiado técnica. Tiene que tener un mínimo conocimiento, pero no es demasiado técnica. Entonces, luego estamos poniendo unas barreras demasiado altas para que la gente no pueda llegar. Entonces, la idea es esa, bajar todo de nivel para que la gente pueda... O sea, es mejor para el mundo WordPress, para la comunidad de WordPress, es mejor que las cosas sean sencillas para que usuarios puedan acceder, ¿no? Correcto. Claro. Precisamente, cuando tú consigues bajar los niveles a gente normal, lo que consigues es que la curva de aprendizaje de la gente normal se eleve. Al elevarse esa curva de aprendizaje, los nuevos que se van incorporando van a encontrar más contenido fácil de consumir. Los que empezaron y fueron arrancando y han ido creciendo a un ritmo adecuado y su curva se ha ido mejorando porque han consultado tu videotutorial sobre cómo cambiar una fecha de tal, sobre cómo cambiar un no sé qué, sobre cómo añadir un shortcut en un gadget, etcétera, etcétera. Esos, lo que están haciendo, ¿sabes qué es? Que ese 28,2% de uso de penetración en Internet del CMS WordPress crezca, aumente. La nota de mercado que está en el 59%, aumente. ¿Entiendes? Claro. Entonces, si nos seguimos centrando en los expertos y demás, va a ser un CMS minoritario. Y creo que no es ni lo que quiere la gran comunidad de WordPress, ni lo que pensó en su momento Matt Mueller, ni lo que piensa la mayoría de la gente que da horas y horas y horas todos los meses a mantener el core, a mejorarlo, etcétera. Correcto. Bueno, si te parece pues ya estamos hablando de lleno de WordPress, vamos a pasar en la segunda parte. Sabes que en la segunda parte la vamos a centrar un poco más en seguridad con WordPress. Y una pregunta directa, ¿es WordPress seguro? Yo creo que WordPress es muy seguro y eso es algo que digo cada vez que hablo de seguridad en WordPress. Cualquier cosa que yo escribo o que digo en un podcast o lo que sea, siempre en el primero o en el segundo párrafo dejo muy clarito que WordPress es muy seguro, pero es el usuario con sus prácticas, con su praxis o mala praxis, el que convierte el CMS en algo inseguro. Porque el núcleo de WordPress al cabo del año puede tener 2, 3, 4 vulnerabilidades críticas que se parchean sobre la marcha. Pero los plugins y los temas, principalmente los plugins, son el 95% o 96% de inseguridad o que aportan vulnerabilidad al CMS, al core. Entonces,
¿quién es el que implementa esos plugins? El usuario, no es WordPress. O sea, WordPress te da un núcleo estable, funcionando, que te permite hacer unas cosas. Y luego tú llegas y le metes un constructor, un builder, y le metes 18.747 plugins porque quieres uno que haga esto, otro que haga lo otro que haga lo otro, que encima entra en conflicto con este. Luego vas y decides que vas a instalar este plugin, que ya el directorio de plugins de WordPress o lo ha descartado o te pone un mensaje muy clarito ahí en amarillo que te dice, este plugin lleva más de 2 años sin actualizarse. O sea, vamos a pensar con un poquito de sentido común. Yo digo que para mí el uso de plugins de WordPress es como una nevera, ¿no? Tú abres la nevera y tú consumes lo que tienes en la nevera en base a un dato fundamental, que es la fecha de caducidad. Y es raro que, o por lo menos la gran mayoría, siempre habrá excepciones como en todo, nos guiamos por esa fecha de caducidad y cogemos un yogur y lo primero que miramos es la fecha de caducidad. Y si hoy es 24 de abril y el yogur dice que caduca el 27, nos lo comemos corriendo. Pero si resulta que es 24 de abril y el yogur pone 12 de febrero, lo descartamos o ni se nos pasa por la cabeza consumirlo. Directamente. ¿Por qué no hacemos eso con los plugins? Que sabemos que son generadores del 96% de las vulnerabilidades de WordPress. Vamos a descartar lo que nos convierte en vulnerables, porque al final, ¿de qué sirve que te hayas gastado un dineral en comprarte un tema de Avada, de Team Forest, de Genesis, de lo que sea? ¿De qué sirve que te hayas comprado un framework? ¿De qué sirve de que le hayas pagado a un programador, a un freelance, para que te construya durante un mes tu sitio y te ha costado una pasta? ¿De qué sirve que te gastes otro pastón en SEO y posicionamiento si luego vas y haces lo que te parece más ilógico, o sea, a ti más lógico, y puede ser lo más ilógico, y es que cuando te entregan el producto empiezas a meterle plugins, esto, lo otro, ahora le voy a meter esto que hace un reloj muy bonito que lo pone aquí en el gadget este, y ahora le voy a meter esto que no sé qué. Te cargas la estabilidad del CMS por querer poner cosas a lo loco, sin estudiarlas, sin analizar si eso lo puedes primero hacer con una función, con un filtro, que sería lo más adecuado. Yo ahora estoy escribiendo una serie de artículos que es WordPress, o sea, tal cosa en WordPress sin plugins ni complicaciones, tal cosa en WordPress sin plugins ni complicaciones, porque creo que es una serie que es bueno que vaya viendo contenidos en este sentido para explicarle a los usuarios que hay muchas cosas que se pueden hacer en WordPress sin utilizar plugins, usando funciones, simplemente funciones. Hay bibliotecas de funciones en Internet que se encuentran en un minuto, que pones functions WordPress y encuentras directorios de funciones para casi gran cantidad de cosas que acabas haciendo con plugins. Para poner esto, para no sé qué, para conseguir un dato de la base de datos y que te lo pinte en tal lugar en tu tema. ¿Por qué te vas a liar con plugins? Dos cosas que extraigo de lo que has comentado hasta ahora. Una, que evidentemente lo que dices, te estás gastando una pasta en montar la web, en no sé qué cosas, y luego no tienes el suficiente cuidado con los plugins. Esto es un contrasentido total y es culpa del usuario, está claro. Y otro, lo que estabas comentando ahora, que ahí tengo mis dudas en ese sentido de dejar al usuario que codifique. Ese para un usuario un pelín medio bien, pero o sea, ahí sí que puede haber un escalón de aprendizaje que, bueno, yo entiendo, y porque vamos, te pasará a ti también que tratas con muchos clientes que tienen su web en WordPress, pues al final creo que asusta un poco eso de ponerse a poner una línea de código en no sé dónde, en el Functions PHP o donde sea. Creo que ahí hay una barrera que todavía es difícil. Pero es verdad, o sea, instalar un plugin porque sí, porque le hace el relojito no sé qué, o porque en Navidades te salga la nieve nevando, bueno, pues hay que tener cuidado. O sea, simplemente son precauciones. Incluso, bueno, nosotros sabes que tenemos un servicio de mantenimiento WordPress que precisamente pues va corrigiendo esas cosas, ¿no? Que estamos monitorizando para decirle al usuario, oye, esto ten cuidado, o esto tiene vulnerabilidades, te lo corregimos.
esa serie de cosas, creo que es, bajo mi punto de vista, es fundamental tener a alguien ahí, pero bueno. Y luego, ligado un poco a lo de los usuarios, me imagino que te lo han preguntado, que te lo han comentado 1000 veces. Nosotros siempre nos preguntan también el tema de, bueno, a mí qué más me da la seguridad de mi web, ¿quién va a querer atacar mi web? ¿No? Es un poco si a mí yo no soy importante, ¿quién va a querer atacar mi web? ¿No? Incluso para un blog o algo así, ¿no? Entonces, ¿qué opinas sobre eso? Bueno, craso error quien piensa así. Desde luego, pensar que nadie va a atacar tu blog es simplificar en qué consiste la seguridad, ¿no? Cualquier blog que sea atacable va a ser atacable. Hay tal cantidad de scripts en internet ya programados que están por ahí pululando todos los días, chequeando sitios para ver qué vulnerabilidades tienen y poder explotar alguna. Y lo que menos piensan es de quién es el sitio web y qué van a obtener de esa persona. No. Lo que quieren conseguir son máquinas. Y al final, hay dos objetivos principales: divulgar malware o spam y hacerse con el control de servidores, pues para tener redes zombie funcionando o botnets, y poder luego enfocarlas a ataques de mayor escala. Bueno, ya hemos visto recientemente lo que ha pasado con WannaCry, pero WannaCry es la punta del iceberg de los muchos problemas cotidianos que hay con respecto a esto. Correcto. ¿Qué pueden obtener de ti? Tus datos. Tus datos hoy en día tienen un valor. Si no, habría que preguntarle a Facebook o a Google o a Twitter o a las grandes plataformas, ¿por qué te dan esos servicios gratuitos? Sí. ¿Qué ganan ellos con darte a ti y a millones de usuarios un servicio gratuito para que tú subas ahí información? Pues precisamente para eso mismo, para que tu información, que es el negocio, sea subida a esos sitios. Al final, cualquier dato, por minúsculo que parezca, tiene valor en la red. En manos de la persona adecuada, cualquier dato tiene valor. Para ti, tus datos personales tienen un valor. A lo mejor tu sitio web tiene un valor, pero la parte de código de tu sitio web no tiene quizá un valor importante, pero para otro usuario o para otra persona, mala persona, que tu CMS utilice el plugin tal, sí tiene un valor, porque es uno de esos CMS o uno de esos sitios web que va a engrosar una lista de posibles sitios que pueden ser atacados para conseguir tener un acceso. Claro, ya el sumum es intentar, pues, privilegiarse en tu sitio web para divulgar spam o malware, para seguir difundiendo malware, que es otro de los objetivos. Y si encima consiguiesen escalar privilegios en el servidor donde se aloja tu sitio web, que a lo mejor es un servidor compartido y tiene una seguridad muy laxa porque no implementan medidas de verdad, pues bueno, ya tienen los ingredientes ideales. Sí, está claro. Ahí lo importante es que son ataques automatizados, como tú has dicho, que hay scripts, corren y da igual quién sea la web, o sea, van a entrar, si tienen la vulnerabilidad, va a entrar. Porque es que muchas veces eso, cuando me han hackeado la web, me la podéis limpiar, pero ¿quién es el hacker? ¿Podéis saber quién es el hacker? Da igual, si es que eso es irrelevante, o sea, es un robot que han puesto a funcionar en no sé qué país y da igual, ¿sabes? Entonces, esto yo creo que o sea, es mi día a día y trato de explicarlo, pero me gusta que lo digas tú también un poco, que tú estás más metido en tema de seguridad por eso, porque es que la gente está muy equivocada en, no, es que me han atacado mi web, habrá sido un hacker, habrá sido mi vecino, habrá sido el empleado. No, si es que seguro que es un tío en Rusia, en China o donde sea, que ha ejecutado un programa y ya está, no hay más, no des más vueltas, ¿no? Correcto. Ni siquiera sabe que existes como persona física y demás. Lo que sabe es que ha encontrado un sitio o un dominio que aloja un CMS que tiene una vulnerabilidad explotable, punto. Y esos son ataques, como tú bien has dicho, automatizados en su gran medida, con scripts y de volumen. O sea, ni siquiera el ataque quirúrgico se va a hacer contra una planta nuclear, por poner un ejemplo, o no estoy dando ideas a nadie, o se va a hacer contra instituciones específicas del aparato del Estado de cualquier gobierno. Punto. Esos son intervenciones quirúrgicas específicas.
para el común de los mortales. Existen los scripts automatizados y lo que pillen por delante. Entonces, usuario final, hacer los deberes, hacer copias de seguridad, no utilizar plugins vulnerables, cosa que tenga más de 6 meses, salvo muy honrosas excepciones, no debería de ser utilizado en WordPress. Y luego, sobre todo, tener un poco de sentido común. Si no te comes un yogur caducado de hace 15 días, ¿por qué vas a instalar un plugin que lleva un año sin actualizar? Claro, correcto. Si estás millonario en tu tienda o tu tienda de WooCommerce con WordPress es la que te da de comer, ¿por qué vas a cometer ese error tan simplón? Dinos 3 aspectos claves para la seguridad en WordPress. 3, así, 1, 2 y 3, que digas tú, oye, esto es imprescindible. El primero de todos, y aunque parezca que es un clásico, no lo es. O sea, yo te puedo decir que probablemente más del 70% no lo aplica, de usuarios que trabajan con WordPress y viven de WordPress, o sea, les da de comer copias de seguridad. Las copias de seguridad son fundamentales porque es el parche después de la herida. O sea, la herida te la puedes hacer, caerse te vas a caer, tropezarte te puedes tropezar, caerte un ladrillo en la cabeza te puede caer, pero tienes que tener medidas de contención o por lo menos medidas de recuperación. Entonces, una copia de seguridad es crítica, fundamental. Vale, te voy a interrumpir aquí un momento simplemente por hacer una puntualización. ¿Qué opinas? Porque esto es una pregunta también recurrente, en alguna entrevista también ha salido. Yo estoy convencido de que hay que tener copias de seguridad, pero hay que tenerlas solo a nivel de servidor, como mucha gente cree, o tú eres partidario de tener una copia de seguridad tuya propia en algún otro sitio. Yo personalmente creo que, evidentemente, los servidores tienen que hacer copias de seguridad. O sea, la empresa de hosting, en este caso Web Empresa, seguro que hace copias de seguridad automatizadas para eso. Pero aparte, yo siempre recomiendo tener un plugin de estos el WP Backup o cualquiera de los premium, para hacer esa copia de seguridad externa a otro lado y en tu Google Drive, por ejemplo, ¿no? ¿Qué opinas de ese tema en concreto? Correcto, lo que acabas de decir es muy correcto. O sea, los servidores donde te alojes tienen que ofrecerte copias de seguridad diarias, accesibles para que tú puedas restaurarlas. Y eso son copias de seguridad de toda tu cuenta de hosting. No es de tu CMS, no es de tu WordPress fulano o mengano, no. Tu hosting entero estará en una copia de seguridad diaria a la que tú debes de tener acceso. Pero cada usuario tiene que tener su propia política de seguridad en copias de seguridad. Su propia política de copias de seguridad es fundamental. Copias automatizadas en la nube, importantísimo. Yo tengo copias de seguridad diarias, una por la mañana y otra por la noche, que se replican en la nube todos los días. Y esas son automáticas. De WordPress hay varios plugins que lo hacen muy bien y muy rápido, que los instalas, los configuras y todos los días te mandan un volcado de la base de datos y de los archivos y carpetas a tu cuenta en la nube, ya sea Dropbox, Google Drive, la que sea, da igual. Importantísimo. Pero luego además están las copias bajo demanda. Cada vez que vas a instalar un plugin nuevo, cada vez que vas a hacer cambios de CSS, cada vez que vas a hacer una modificación en una función, cada vez que vas a toquetear o que vas a añadir 200 productos de golpe, o que vas a hacer una regeneración de imágenes de tu tienda de WooCommerce, haz una copia de seguridad. Son 2-3 minutos lo que se pierden en realizar una copia de seguridad y la tranquilidad que se gana es absoluta. Muy importante esto también, muy importante porque es que me canso de repetirlo, pero luego siempre pasa lo mismo. No, es que cambié esto, ¿hiciste copia de seguridad? No. Pero esto es una constante todos los días, ¿eh? Esto es todos los días. Lo primero que pregunto yo cuando me hablan de no me carga la web, mi primera pregunta es, ¿has hecho una copia de seguridad como recomendábamos siempre? La respuesta suele ser, pensé que vosotros la hacíais. Sí, no la hacemos, pero tú tienes que tener tu propia política de copias de seguridad. Automática, o sea, una doble política. Tienes que tener una política automática y en la nube, a ser posible, en tu disco duro no, en la nube. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, hacer copias de seguridad? Voy a ponerte con Xcloner, por ejemplo, en tu servidor, si las dejas en el servidor, o sea, y si pierdes la web, pierdes la copia de seguridad. O sea, ¿qué sentido tiene? Si te haces una copia de seguridad es para
retirarla del sitio y guardarla en otro lugar. Entonces, copias de seguridad automáticas y en la nube, y copias bajo demanda cada vez que vayas a hacer algo que tú creas que podría tener una consecuencia porque no lo dominas, porque es una función y puede dejarte toqueteado y luego no vas a saber corregir ese fallo, editando el archivo manualmente, lo que sea. Copias bajo demanda. En WebEmpresa, por ejemplo, hacen copias de seguridad todos los días, replicadas en 3 servidores, todos los días de todas las cuentas. Todos los clientes tienen 42 días de copia de seguridad disponibles ahí para utilizarlas. Y luego siempre se les recomienda una política de copia de seguridad como cliente. Pero yo creo que eso es de sentido común. Aunque no me lo diga mi empresa de hosting, sea la que sea, yo tengo que hacer mis copias de seguridad. Por sanidad y por tranquilidad. Para poder hacer un rollback. Y a esos atrevidos que quieren experimentar sin hacer copia de seguridad, usa una caja de arena, una sandbox, importantísimo. Hay sandbox que se instalan en 3 segundos y que te permiten hacer... Sí, que es un entorno de pruebas. Para la gente no técnica es un entorno de pruebas donde metes tu web, la que quieras hacer y ya está. Correcto, ¿no? Tienes tu web, instalas un entorno de pruebas y dices, voy a probar este plugin a ver qué tal se lleva con Jetpack, con no sé quién, con dbbuilder, con Avada, con lo que sea. Activas el entorno de pruebas, haces la prueba es en caliente pero no se graba, o sea, no va a modificar cosas en la base de datos porque va a hacer réplica de ciertas tablas que es donde va a probar, pruebas, si no te gusta no lo aplicas, desactivas la sandbox o la caja de arena o el entorno de pruebas y punto, no te has cargado nada y nunca, si es posible, nunca hacer pruebas en sitios en producción, para eso están los clones, ¿no? Pues copia de seguridad para mí es el punto número 1 y más importante. Punto 2. No instales lo que no vas a utilizar. Y seguido a esto sería desinstala todo lo que no uses. O sea, ¿tú qué haces con la ropa que ya no te sirve? ¿La guardas en el armario? ¿Qué sentido tiene? Si eres una persona que te gusta devolverle a la sociedad, pues probablemente coges esa ropa, la llevas a sitios donde sabes que la reciclan para personas que no tienen acceso a esa ropa, para otros países donde esa ropa puede ser aprovechada y que tenga un segundo ciclo de vida o un tercer ciclo de vida. Es decir, le das un uso a más allá de ti mismo. Entonces, lo que no usas lo quitas de tu armario. Bueno, pues si tienes 37 plugins instalados y de los 37 solo tienes 14 activos, ¿para qué vas a mantener el resto de plugins instalados? ¿Qué pasa? ¿Que porque estén instalados desactivados no son vulnerables? Pues sí, son vulnerables. O sea, si entran en un ciclo de vulnerabilidad, porque se ha descubierto una vulnerabilidad, aunque estén desactivados, son atacables, porque es muy fácil por línea de comando saber si en tal instalación hay tal plugin, aunque no lo esté usando el usuario. Probablemente muchos de esos ataques vienen por plugins desactivados que el usuario ya ni se acuerda que están ahí porque la lista es muy larga, casi no entra en el apartado de plugins, va directamente al dashboard, al menú de la izquierda, a ver qué es lo que tiene activo y lo toquetea y se olvida de lo que tiene desactivado. Y de lo que tiene desactivado vienen los agujeros de seguridad y ahí vienen los ataques. ¿Por qué? Porque tiene X plugins que lleva 6 meses que ni les presta atención, probablemente ni los actualiza. Te sorprendería la cantidad de dashboard que yo veo, que lo primero que veo es plugins pendientes de actualización. 3, 16, 8, 14, todos los días. Y tú dices, por favor, no cuesta tanto actualizar los plugins. Te voy a cortar otra vez. ¿Qué opinas? ¿Actualizar en cuanto está la actualización o esperar? Que esa es otra de las preguntas que también nos hacen mucho. Que hay una actualización nueva de un plugin, ¿qué hago? ¿Espero una semana por si tiene algún fallo? ¿O hay una actualización nueva del core? ¿Espero una semana o lo actualizo ya? ¿Qué opinas? Depende. Mira, si es del core, yo siempre recomiendo esperar unos días. Si es una actualización de seguridad y tienes desactivadas las actualizaciones automáticas en segundo plano que hace el core a las versiones de seguridad y las haces tú porque te gusta tener el control, hazlas ya. O sea, haz una copia de seguridad. Si no te fías, activa una caja de arena o un entorno de pruebas, prueba la actualización y si todo va bien, aplícala en producción.
pero no la dejes pasar unos días. Una actualización de seguridad hay que hacerla sobre la marcha, sobre todo si son críticas, si son inyecciones SS, cualquier tipo de vulnerabilidad de este nivel, hay que parchearla lo antes posible. Actualizaciones mayores, yo no las haría instantáneamente. Y cuando hablo de actualizaciones mayores me refiero, por ejemplo, ahora a la 4.8. La 4.8 ha salido hace pocos días y mucha gente está en la 4.7.5, no todos. O sea, hay un gran porcentaje por ahí que está en el último informe, en el último podcast que escribí, hablé precisamente de ese tema, de cuánta cantidad de gente todavía está usando versiones antiguas de WordPress. Es impresionante. Bueno, las del core, versiones mayores, no las hagas al instante. Espérate unos días, espérate una semana, escucha a la comunidad, ponte en algún canal como Slack a ver qué hablan sobre ese tema, sigue cuentas de Twitter de seguridad de personas que confíes o que conozcas o que tienen comunidad para ver qué dicen sobre las actualizaciones, si se está hablando de que tal actualización está dando problemas, porque a veces pasa que hay actualizaciones de mayores que generan problemas secundarios, ¿no? Y bueno, pues toca lidiar con ello. Ponte en manos de profesionales, ponte en manos, pues como tú comentabas, de servicios como el que ofrecéis para ayudar en ese proceso a usuarios que no tienen claro qué va a pasar con su web. O sea, yo recomendaría a los usuarios que tienen ese tipo de miedos, pues primero que contraten servicios de esa índole, ¿no? Que les permitan migrar con seguridad, actualizar con seguridad. Son servicios probablemente a los que creo que acceden por módicas cantidades, que los hacen, que les resuelven la papeleta y continúan su proceso. No se tienen que casar con nadie, pero tienen que usar esos servicios. Ese servicio yo lo veo como el que contrata un asesor o alguien que le haga las facturas por X al mes. Yo lo veo algo que tú te centras en hacer crecer tu negocio. No es esa parte no es definitiva en tu negocio, con lo cual la externalizas. La veo totalmente, vamos, yo será porque es nuestro servicio, pero realmente la veo tan obvia que me sorprende muchas veces que nosotros nos cuesta. No es que nos cueste mucho venderlo, pero nos cuesta que entienda la gente para qué es necesario esto, ¿vale? Porque quizá a lo mejor es la palabra mantenimiento que no es correcta o no lo sé, pero es verdad que yo, igual que tú, vamos, que lo veo obvio que si no eres capaz tú de hacerlo, evidentemente si eres capaz, adelante, hazlo tú, actualiza, etcétera, etcétera, copia de seguridad, etcétera. Pero si no eres capaz, externalízalo en cuanto puedas, en cuanto tu negocio te dé para ello, externalízalo. Es un poco el mensaje que nosotros intentamos mandar. Porque es una tontería. Yo apoyo y invito a usuarios a que hagan eso mismo que tú comentas, porque, o sea, cuando tú tienes problemas de equilibrio en tu empresa o de negocio, ¿qué haces? Contratas un coacher, ¿no? Y que aplique sesiones de coaching a la empresa, a los trabajadores, a la plantilla técnica, a la plantilla profesional, a los directivos. Cuando tú tienes problemas psicológicos, te vas a un psicólogo o psicóloga y te dejas en sus manos y esa persona te hace un seguimiento mensual y te va indicando pautas y te va ayudando a mejorar. ¿Qué pasa? Que tu web, que te da de comer, probablemente es menos importante como para no contratar los servicios profesionales de una empresa que te guíe en los momentos críticos y que te mantenga tomando el pulso a tu instalación mensualmente. Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que eso deberían de planteárselo todos los que tengan una empresa y facturen gracias a un sitio web, deberían de plantearse algo similar. Es que existe un contrasentido en el mercado. Me estoy yendo un poco de la rama, pero es que me gusta este tema mucho. Hay un contrasentido, es decir... no te vas de la rama porque está ligado a lo mismo. En el sentido de que hay un montón de cursos para bloggers, para monetizar blogs, para no sé qué, que te están diciendo que tienes que, aparte de pagar el curso, que tienes que invertir de 6 a 12 meses, bla, bla, bla. O sea, un montón de esfuerzo y no estás teniendo en cuenta lo más importante, que es que tu blog funcione bien y que no te lo hackeen. Porque si tú estás trabajando entre 6 y 12 meses, es que no me quiero imaginar a nadie que esté trabajando 6 12 meses haciendo artículos como un loco para ver si posiciona tal y cual y que le hackeen en ese periodo el WordPress. Y nosotros, publicó WordFence, ¿sabes? La empresa que crea el plugin, publicó un artículo hace poco sobre cómo caía el SEO en un WordPress hackeado
Y no recuerdo los porcentajes, hicimos un remix nosotros en el blog porque era interesante, pero quiero recordar que más del 50% de las webs hackeadas no volvían nunca a recuperar el SEO que tenían. O sea, estás invirtiendo, y es que eso lo veo a diario en el mercado, o sea, la gente está enfocada en monetizar, en tal, pero no tiene la base bien segura, es decir, no securiza bien su WordPress, con lo cual digo, no sé, no. Es correcto lo que dices. De hecho, yo creo que todas estas personas que invierten ingentes cantidades de horas y de dinero en la monetización se olvidan de las cosas básicas, como es la seguridad activa y la seguridad pasiva. Y todo eso que hablábamos antes, las copias de seguridad que forman parte de la seguridad pasiva y no instalar cosas que no debes utilizar que forman parte de la seguridad pasiva para evitar que se generen vulnerabilidades, y luego alojarte en servidores que se tomen en serio de la seguridad, que forma parte de la seguridad activa, etcétera, etcétera. O sea, incluso eso, los servidores. O sea, estás montando un negocio en internet y te vas a un servidor low cost. No, hombre, vete a uno, pues Web Empresa y otros más que hay, pero hombre, vete a uno que sea bueno. Ahora, cualquiera de ellos que te dé garantías. Claro. Correcto. Vale. ¿Y un punto tercero? Exacto, bueno, el primero lo repasamos, la copia de seguridad. El segundo, no instales lo que no vas a usar y desinstala lo que no necesitas, importantísimo. Y el tercero, documéntate, lee, busca, mira. Hay muchos blogs que hablan de seguridad normal, para usuarios normales. Léelos, invierte por lo menos una hora de tu tiempo semanal, fíjate, una hora en leer algo de seguridad básica que se publique en cualquier otro blog, si es en tu idioma mejor, aunque hay muy buenos blogs en inglés que recomiendo, incluso en ruso, pero bueno, en inglés, y si no, mejor en español. Hay muy buenos generadores de contenidos sobre seguridad básica normal, no mucha cantidad, pero los que hay son buenos, para intentar entender la magnitud de la historia. Aunque no todo es el problema se genera después, ¿no? Pero para entender un poco la magnitud de lo que implica poner una tienda en marcha con WordPress y WooCommerce, por ejemplo. No es solo instalo WordPress, me compro un tema bonito, monto un WooCommerce, me dedico a meter productos, monto unas pasarelas, le meto un certificado SSL y a correr. No, esa es la parte fácil de la historia. Hacer eso es la parte fácil. Lo difícil viene después, que es mantenerlo, informarte. ¿Por qué le ha pillado a mucha gente desprevenido el WannaCry? Porque la gente no lee, pero se veía venir con el nombre WannaCry o con cualquier otro nombre, pero se veía venir. Entonces yo creo que el tercer punto, aunque puede parecer un poco más raro, más ambiguo, es lee, documéntate, invierte parte, tómalo como una inversión, tu tiempo, ese tiempo que dedicas a aprender algo, tómalo como una inversión de tu propio negocio en Internet, con WordPress. Invertir, para mí, aprender todos los días es invertir. Sí. Entonces, cada vez que dedico tiempo a leer algo, estoy invirtiendo tiempo en aprender o en mejorar una habilidad o en ampliar el conocimiento de esa habilidad, que luego me permite que esas cosas básicas y cotidianas que voy a hacer, las pueda hacer con más seguridad. Entonces, eso implica leer, y claro, para leer implica seguir a los que hablan. Busca, hay comunidades, participa en meetups en tus zonas donde vives. Seguro que en la ciudad donde vive la mayoría de la gente hay un grupo de meetup que hace meetups, participa en una meetup, en varias meetups, vas a aprender muchísimo. Participa en alguna WordCamp, vas a aprender, sobre todo vas a conocer a mucha gente y vas a hacer networking, que te va a ayudar a avanzar en tus proyectos, a generar lazos con otras personas de las que vas a aprender y probablemente a las que puedes tú enseñar alguna cosa también. A mí, usuarios muy básicos todos los días me dan muchas lecciones porque me ayudan a mantener los pies en la tierra y decir, no te enrolles, no me escribas de esto, no les hables de esto, que esto es un rollo que no lo digiere nadie. Háblales de lo que ellos quieren leer. He aprendido mucho. De hecho, cada vez hay gente que me dice que por qué escribo a veces cosas tan básicas, pero es lo que tú decías.
Hay que escribir esas cosas, alguien tiene que escribirlas. Por eso hago los podcasts de seguridad en WordPress para principiantes, hacía antes los periscopes o los lives, para la gente normal, para que tengan a alguien que les lleve información sencilla, desmenuzada, en un lenguaje coloquial y de una forma asequible, quitándole todo el misticismo que se le pone alrededor de estas cuestiones, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Vale, pues muchas gracias por esos 3 puntos, porque yo creo que son básicos. Llevamos ya una hora, no, tenía un montón más de preguntas, voy a intentar resumirlas rápido para no quitarte mucho tiempo, ¿vale? Y si acaso, pues bueno, dentro de unos meses volvemos a reunirnos, porque la verdad es que la seguridad en concreto a mí me gusta mucho también y bueno, podríamos estar hablando aquí un montón de tiempo. Te voy a preguntar, y te pido brevedad sobre todo por eso, para no quitarte más tiempo y para que la entrevista quede más o menos de una hora, hora y cuarto. ¿Un plugin indispensable para ti? Te dejo dos. Me has pillado, mira, un plugin indispensable, fundamental, necesario, cualquier plugin de copias de seguridad. Ultra Plus, Xcloner, aunque ya lo estoy recomendando menos, WP Backup, hay varios. Uno que voy a publicar ahora en unos días, que es bastante potente y que estoy colaborando con el equipo del plugin en la parte principalmente en la parte de localización y bueno, y reportando algunas cositas que he visto, algunos bugs y algunas cuestiones, ¿no? Y no te lo puedo decir porque va a salir publicado en breve, pero bueno, cualquier plugin que te permita hacer copias de seguridad para mí es fundamental. Y sobre todo si encima te permite hacer copias de seguridad en la nube automatizadas, mejor todavía, para no tener que montarte un cron. Un plugin de copias de seguridad. Eso es importantísimo. El segundo plugin, bueno, yo últimamente soy anti-plugin, entonces me cuesta cada vez más recomendar plugin. Yo personalmente no recomendaría ningún plugin de seguridad, ninguno, y esto me pueden crucificar los dioses, los desarrolladores de plugins de seguridad, me pueden crucificar, seguramente me intentarán mandarme algún exploit, alguna cosa por ahí, bueno, con algún exploit intentarán buscarme alguna... bien, pero yo no recomendaría plugin de seguridad, sino un buen hosting que se tome en serio la seguridad. Para mí sería el mejor plugin que recomendaría como segundo plugin. Ningún plugin de seguridad y sí un buen hosting, una buena empresa de hosting que te ofrezca seguridad de verdad. Que no necesites instalar ningún plugin de seguridad para que tu web sea segura. Ese es el mejor plugin que puede existir. Perfecto. ¿Y una plantilla desde el punto de vista de seguridad? ¿Te atreves a decirnos? Es complicado porque cada vez más las plantillas o los themes son grandes elefantes. O sea, son elefantes pesados, multifuncionales, que hacen de todo y que, ¿sabes lo peor? Los consumen o los compran son los usuarios que menos los dominan. Entonces, ¿qué sucede? Son los grandes nichos o los grandes interesados por parte de la industria del theme que vende ThemeForest, Divi, los que hacen Avada, los Genesis, dime cualquier empresa que desarrolle themes y te diré que para ellos la masa crítica es el mejor comprador, porque compran a veces más llevados por la estética que por las prestaciones del theme. ¿Esto qué significa? Que mucha gente que no domina la construcción de themes los compra y luego se meten en piscinas en las que se terminan ahogando y acaban huyendo. Entonces, ¿yo qué recomiendo? Bootstrap. Bootstrap, una cosa limpia, temas blancos, limpios, que tú te los puedas construir. O sea que, y si no, WordPress, los themes que incorpora WordPress cada vez que libera versiones mayores, no siempre, lo recomiendo. Son themes a partir de los cuales tú puedes construir un montón de cosas. ¿Y sabes lo bueno de esos themes? Que la mayoría de los plugins que existen funcionan perfectamente con esos themes. ¿Por qué? Porque los desarrolladores de plugins suelen utilizar esos themes de conejillos de India. Correcto. Entonces, tú te compras una Avada, coges un plugin y dices, no me funciona, ¿qué pasa? De repente, activas un theme de los que trae WordPress por defecto y el plugin funciona. Háztelo mirar, o sea,
¿Qué le pasa a ese plugin que te ha costado $59? Que no funciona ese plugin, háztelo mirar. Pues muy bien, eso es un buen consejo también, la verdad, porque hay mucho también, eso, lo que tú dices, al final son grandes elefantes últimamente las plantillas. El usuario, además, yo creo que se queda un poco descontento porque él no es capaz de hacer lo que le han enseñado que se puede hacer con esa plantilla y bueno, pues, oye, si te vale uno de los gratuitos de WordPress, pues adelante con ello, claro. Ojo, y si quieres un theme profesional, contrata a una empresa que te lo Claro, maquete. evidentemente, esa es otra opción. Vale, ¿dónde te podemos contactar? Bueno, básicamente yo soy Twitter y el resto lo divido por ahí, ¿no? Pero básicamente en Twitter todo el mundo me encuentra por @gneumax y luego en mi web, bueno, y si no, luismendezalejo.es y ahí vas a encontrar todas las redes sociales en las que me muevo. Básicamente donde más cómodo me siento desde el principio, desde el año 2007 creo que empecé o 2006 con Twitter, es donde mejor me muevo, es donde me gusta, creo que tiene una dinámica muy, muy interesante, muy fluida y me permite mover contenidos. Mucha gente me contacta por Twitter, por el primera vez los añado y a partir de ahí soy muy accesible, ¿eh? O sea, pero bueno, luego el luismendezalejo.es es donde tengo el sitio web y desde donde accedes a los podcasts, aunque los podcasts están también en iVoox y en iTunes. Ahora espero darles un buen empujón este veranito y que haya buenos contenidos para todo lo que queda de año. Y luego, bueno, pues en el blog de Web Empresa, del cual me siento muy orgulloso y muy feliz de participar y trabajar todos los días en él. Y ahí encuentras muchos contenidos que publico sobre WordPress todos los días. Pues bueno, si cualquiera de la gente que nos está viendo quiere contactar, pues ya sabe dónde. Y vamos a intentar seguir la cadena de entrevistas. Sabes que al final de cada entrevista le preguntamos al entrevistado quién cree que podemos entrevistar a continuación. No sé si tienes a alguien en mente o te atreves a decirnos a alguien. Tiene que ser alguien relacionado de alguna manera en el mundo WordPress. No tiene que ser ni desarrollador WordPress ni nada, sino que, bueno, en su día a día o que toque WordPress por algo, ¿no? Porque, bueno, básicamente por seguir la temática del canal. ¿Se te ocurre alguien? No puedes decir bueno, Víctor porque Víctor te dijo a ti. No voy a decir Víctor porque ya, además, Víctor claro, ya ha sido entrevistado y demás. La verdad es que hay bastante gente y muy, muy capacitada. Entonces me lo pones bastante complicado porque decirte entrevista a fulano, entrevista a mengano, sí te voy a decir porque aquí preparé una lista y entonces voy a ser muy rápido y selectivo y te voy a decir un nombre concreto que a mí me gusta bastante. Aquí, a ver si lo encuentro. Ahora, que sea accesible, no lo sé, porque o sea, para mí es de estas personas que es un influencer, es una persona que mueve muy buenos contenidos en internet, que lo conocí hace un par de años en serio, o sea, de que empecé a seguir los contenidos de él, me gustaba lo que hacía, y bueno, es el que hace Hormigas en la Nube. Verás, Javier Gobea. Sí. Javier Gobea. Conozco el blog y le conozco y creo que he cruzado algún correo con él ya por algún tema, o sea que bueno, intentaremos que esté aquí, traerlo para acá. Pues si tuviera que recomendar a alguien que entrevistes de los muchos entrevistables que hay es Javier Gobea de Hormigas en la Nube. Perfecto, pues nos quedamos con eso. Javier, vamos a por ti, vamos a intentar entrevistarte y de nuevo agradecerte el tiempo. La verdad es que ha sido un placer charlar contigo, Luis. Yo creo que deberíamos de hablar en unos meses porque se me han quedado muchas cosas en el tintero de seguridad, pero vamos, lo he disfrutado mucho y bueno, yo creo que intentaremos también, ya lo hemos estado hablando antes de la entrevista, un par de ideas que tengo y demás, así que a lo mejor también nos veis por ahí en algún momento, ya después del verano, ¿vale? Pero bueno, no podemos decir mucho más, ¿vale? Pues nada, muchas gracias, Luis. Encantado de saludarte de nuevo. Igualmente, y bueno, recordad que al final esto es, o sea, para mí el lema de todo esto es que si lo que haces te hace feliz, eso es lo importante, ¿no? Pues gran despedida, me quedo con esa frase. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.